Bueno, en primer lugar, ya ahora sí, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta segunda edición de las charlas de café, perspectivas archivísticas para el desarrollo de políticas públicas que organizamos desde la Diplomatura en Gestión Documental y Administración de Archivos Públicos de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM. Esta diplomatura está orientada fundamentalmente a brindar herramientas propias de la disciplina para aquellos trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en el ámbito de la administración pública, de todos los niveles y de todos los poderes, que trabajan en relación a la gestión de los documentos y la administración de los archivos. En el marco de esta diplo nos ha pasado que surgen temáticas, que surgen situaciones, que surgen problemáticas que empezamos a conversar en el aula. Esta diplomatura es virtual sincrónica y tiene mucho intercambio y mucha participación de estudiantes y docentes en la construcción colectiva de los conocimientos, y a veces nos pasan que surgen temas que no podemos terminar de abordar en el marco de las clases, ¿no? de los encuentros. Y como es virtual y no tenemos la posibilidad de salir del aula y quedarnos conversando, armamos estos encuentros que se dan cada 2 meses, eligiendo alguna de esas temáticas y abriéndonos ese espacio de charla de café, ¿no? o de cafecito que una se tomaba a la salida de la clase con los estudiantes y con los docentes. Lo hacemos así, diferido, digamos. Y en esta oportunidad pensamos que era súper válido en la semana del día en que se conmemora el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, poder plantear, poder sentarnos a conversar, poder problematizar cuáles son los caminos o los desafíos que nos presenta este derecho, que es el derecho al acceso a la información, que es un derecho humano fundamental, que lo podemos ubicar naciendo directamente de la declaración, desprendiéndose directamente de la declaración, aquella vieja declaración de los derechos del hombre y el ciudadano de la Revolución Francesa, que hablaba de la importancia de la libertad de expresión, y cómo el derecho a saber, el derecho de acceso a la información se deriva de este, porque no podemos opinar si no estamos lo suficientemente informados. Entonces, si bien en la Argentina, desde el año 94, con la reforma constitucional, el derecho de acceso a la información es un derecho reconocido para todos los habitantes de nuestra nación, ha sido largo el camino de la implementación, y hace solo algunos años que contamos con la ley de acceso, y quienes venimos trabajando en materia de gestión documental y administración de archivos, sabemos que para que ese derecho pueda ser implementado es necesario que el Estado adopte determinadas políticas públicas de gestión de la información y de gestión de esos documentos públicos para que las respuestas a la ciudadanía y a los habitantes en general del país pueda ser efectivamente cumplimentado. Asimismo, desde la línea que tiene la diplomatura, estamos muy comprometidos y comprometidas con pensar el derecho de acceso a la información como un derecho instrumental, o sea, como un derecho que habilita el ejercicio de otros derechos. Y en ese sentido, nuestro trabajo en los archivos y en la gestión de la información del Estado, entendemos, tiene un profundo sentido social y político. Porque si bien vivimos en un Estado de Derecho que entiende que somos todos y todas iguales ante la ley, sabemos que en las prácticas concretas esa igualdad no es tan real. Hay una igualdad formal, pero que no se cumple, digamos, en términos reales, y en ese sentido poder facilitar, poder colaborar con el ejercicio del derecho a la información es una forma de colaborar con las poblaciones más subalternizadas. Siempre les decimos a los estudiantes, los sectores más privilegiados de la sociedad no necesitan hacer uso de su derecho de acceso a la información. Son los sectores históricamente vulnerados quienes requieren de presentar documentos que les sirvan como garantía para poder ejercer sus derechos.
En esa línea de pensar el acceso a la información como un derecho instrumental que permite o que puede favorecer el cambio social, entendemos que el derecho de acceso a la información ambiental es una de los puntos críticos o desarrollos claves que deben darse para poder facilitar la participación ciudadana y el acceso a la justicia. Por eso hemos invitado a este cafecito a Andrea Gurucúa, a Alejandra Reich y a Juan Martín Acerrat. Le voy a dar la palabra ahora a Andrea Gurucúa. Andrea es abogada, cursó estudios de especialización en Derecho de los Recursos Naturales en la UBA, es diplomada en Derecho y Políticas del Cambio Climático. Trabaja en la Cámara de Diputados de la Nación desde 2004, desempeñándose como asesora parlamentaria y actualmente en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Es docente de la Diplomatura en Gestión Legislativa y otros cursos de capacitación del Instituto de Capacitación Parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, ICAP. Integra la Fundación Ecosur, desde donde apoya y colabora jurídicamente en diversos conflictos ambientales y realiza trabajos como colaboradora externa de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en Argentina. Andrea la hemos invitado para que nos haga un breve panorama o pantallazo de cuál es la normativa o cuál es la historia de la normativa que facilita o favorece el acceso a la información ambiental en la Argentina y algunos de los inconvenientes que han podido ir detectando en las prácticas concretas al querer utilizarla. Andrea, te doy la palabra y te agradezco inmensamente que estés acá participando con nosotros. Bueno, gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, gracias por la invitación, Mariana, a este encuentro de reflexión sobre el acceso a la información ambiental, que es uno de los pilares sobre los que se asienta justamente la protección del ambiente, el derecho a saber qué hacen los que les toca administrar o decidir el uso, el cuidado o no cuidado de los bienes naturales, de los bienes comunes. Tanto esas decisiones, esas autorizaciones, como la información relativa a esas decisiones, tienen una incidencia directa con la vida humana, con la salud, con la calidad de vida, con la enfermedad, y en muchos casos con la muerte de las personas. O sea, si bien parece un comienzo un tanto dramático, no estoy exagerando. Hay actividades que son peligrosas, que incluyen el uso, el vertido de sustancias nocivas, que implican procesos que pueden generar riesgos ciertos, que amenazan especies, que degradan ecosistemas, que utilizan el agua que antes estaba destinada para el uso comunitario. O sea que estamos hablando de información, de conocimientos vitales. Suele suceder que en muchos casos aparecen primero los efectos negativos, ¿no? Las enfermedades en el barrio o en la comunidad, y que luego nos enteramos qué era lo que las estaba causando o a qué se debían. Entonces, la ausencia de información o de conocimiento hace imposible la protección del ambiente, la protección de la salud y de la vida, y obviamente el seguimiento y el control de esas actividades antrópicas y sus efectos sobre los ecosistemas. O sea, sin información no se puede defender ningún derecho, no se puede opinar, no se puede participar. Como decía Mariana, voy a hacer un breve recorrido, voy a tratar de ir rapidito como para que me entre todo dentro del espacio de tiempo que me asignaron y no excederme. El acceso a la información ambiental y los llamados derechos de acceso a la participación, a la justicia en materia ambiental surgen con mucha fuerza en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente de Río de Janeiro del año 92, la llamada Cumbre de la Tierra, que fue un hito en materia ambiental. O sea, marca un antes y un después. Realmente fue una conferencia internacional que tuvo consecuencias políticas importantes. Es algo que no suele suceder en todos los encuentros internacionales. Río 92 introduce, digamos, la obligación de los gobiernos locales de garantizar el derecho a gozar de un ambiente sano, introduce la concepción de desarrollo sostenible, adopta la Agenda 21 para promover justamente ese desarrollo sostenible,
Allí se pone a la firma la Convención Marco de Cambio Climático, el Convenio de Diversidad Biológica, y se adopta la Declaración de Río con una serie de principios rectores en materia ambiental. Y es justamente el principio 10, dentro de esta serie de principios que forman parte de esta declaración, el principio 10 es el que se refiere a que los estados deben garantizar que toda persona tenga acceso a la información que disponga, fomentar, facilitar, promover la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. A partir de la conferencia de Río del 92, la comunidad internacional comienza a recorrer un camino de reconocimiento del derecho al acceso de la información ambiental con una serie de eventos, digamos, como la Declaración de Santa Cruz de la Sierra, de la OEA, de las directrices de Bali, la ley modelo de la OEA sobre acceso a la información pública, la declaración sobre la aplicación del principio 10 que tiene lugar en Río +20, que es justamente la antesala de Escazú, y recientemente el acuerdo de Escazú, que viene a regular todo lo que estaba, digamos, declarado en este principio 10. Que hace muy poquito que comenzó a regir, y sobre el acuerdo de Escazú se va a referir Juan Martín. A partir del Río 92 comienzan a desarrollarse en la región y en nuestro país una serie de herramientas jurídicas destinadas a la protección del ambiente. En nuestro caso, la mayoría de los principios que se incorporaron en esa declaración de Río fueron también incorporados a nuestro sistema legal argentino. Con la reforma de la Constitución Nacional en el 94 se incorpora el artículo 41, que reconoce el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, apto para el desarrollo humano, equilibrado. Incorpora también el concepto de desarrollo sostenible, y dentro de las obligaciones que tienen las autoridades se encuentra expresamente la de proveer información ambiental. O sea que el acceso a la información ambiental, la obligación de proveer esta información, es un derecho de regambre constitucional expresamente reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional. En el año 2002 se sanciona la Ley General del Ambiente, la Ley 25675, que es la ley marco que establece una serie de lineamientos, de principios, de instrumentos de gestión ambiental, una ley aplicable y obligatoria para todo el país. Dentro de sus objetivos se encuentra el de organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso para toda la población. Incorpora asimismo también el diagnóstico y la información como una herramienta de gestión, como un instrumento de gestión ambiental, y desarrolla este instrumento en 3 artículos, en el 16, el 17 y el 18 de dicha ley. El 16 habla, bueno, de este derecho a acceder de todos los habitantes a la información que se encuentre en poder de las autoridades referidas a la calidad ambiental, a las actividades que se desarrollan. En el artículo 17 habla de la obligación de la Autoridad de Aplicación Nacional, que es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, de desarrollar un sistema integrado de información que administre, recopile todos los datos relativos al ambiente y a su vez que evalúe esa información. O sea, no es solamente un sistema de recopilación de datos, sino que tiene que ver con un sistema de diagnóstico ambiental. Y también establece la obligación del Ministerio de Ambiente de realizar un informe anual del estado de sustentabilidad, del estado del ambiente a nivel nacional, y presentarlo en el Congreso de la Nación todos los años. Lo cierto es que la ley, como les dije, se sancionó en el 2002, o sea, ya casi 20 años, y solo se presentaron 4 de estos informes anuales sobre el estado del ambiente.
en 2012, 2016, 2017 y 2018. O sea, estamos realmente con un déficit importante de cumplimiento de esa norma de la ley 25675. Y por otro lado, con respecto al desarrollo de este sistema integrado de información y diagnóstico, existe una plataforma que se denomina Red Federal de Monitoreo Ambiental, que digamos que administra el Ministerio de Ambiente como un sistema de medición, de almacenamiento, de procesamiento de datos, que fue ampliado a través de la creación del CIAM, el Centro de Información Ambiental, que tuvo lugar el año pasado, la creación de este centro de información a través de la resolución 161 del 2020. La idea de la creación del CIAM era ampliar justamente esa red federal, centralizando toda la información de las distintas jurisdicciones, concentrando y generando indicadores ambientales y datos acerca de la calidad del aire, del suelo, del agua, bosques nativos, generación de emisiones de gases de efecto invernadero. Dentro de los considerandos de la resolución se dice que este centro de información ambiental va a facilitar el monitoreo y el seguimiento del cumplimiento de metas, de estándares, del seguimiento a su vez de actividades antrópicas, va a permitir la circulación de información entre las distintas jurisdicciones y va a facilitar la respuesta ante los pedidos de información de los pedidos de acceso a la información pública. Por el otro lado también dice que se va a transformar en un insumo para la toma de decisiones, para la generación de políticas públicas. Fíjense, o sea, vuelvo a reiterar esto, ¿no? Una ley del 2002 que está poniendo en práctica un centro de información ambiental que ya ordenaba en el 2002, recién en el 2020. Este centro de información tiene algunos datos, pero lo cierto es que si uno comienza a navegar, encuentra muy pocos datos de las jurisdicciones provinciales. Esto un poco tiene que ver obviamente con la complejidad de la estructura federal de nuestro sistema de gobierno, digamos, de nuestro Estado, mejor dicho, que hace que a veces se complique la circulación de información o la disposición de información centralizada, dado que son las provincias las que tienen que acceder a brindarlas, ¿no? Pero bueno, este centro de información existe y esperemos que arranque, porque lo cierto es que está bastante pobre, bastante vacío de contenido. Por otro lado, nosotros desde el 2003 tenemos una ley de acceso a la información ambiental, la 25.831, que es una ley de presupuestos mínimos. Esta categoría de normas, las leyes de presupuestos mínimos, son específicas en materia ambiental y también fueron introducidas, esta categoría fue introducida también por el artículo 41 de la Constitución Nacional. Es una facultad que las provincias delegaron en la Nación, facultando justamente al Congreso de la Nación a establecer el piso de protección ambiental que va a ser aplicable en todo el país, con una intención de uniformar, digamos, la protección ambiental en todo el territorio nacional. O sea que esta ley es obligatoria en todo el país, y por lo tanto alcanza a la información ambiental que está en poder de todos los niveles del Estado, o sea, del Estado nacional, del Estado provincial y de los estados municipales, y así también obviamente de las entidades autárquicas y de las empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas o privadas. O sea que los sujetos obligados a brindar información ambiental son justamente esos. Es una ley obligatoria en todo el país. Y la ley establece que se entiende por información ambiental el estado del ambiente o alguno de sus componentes, incluidas sus interacciones recíprocas, así como las actividades y obras que puedan afectarlo significativamente, y también las políticas, los programas, las acciones que tengan que ver con la gestión del ambiente.
La ley 25831 también establece que el acceso a la información es gratuita, es libre, y no es necesario acreditar ningún tipo de razón ni interés determinado para acceder a la misma. Establece una serie de excepciones, o mejor dicho, limitaciones por las cuales se puede negar la información, que están taxativamente... ¿Pero es grabada? ¿Cómo? ¿O es ahora que esto está ahora pasando? Euge, te pido que Perdón, pensé que me mutees. estaban preguntando algo. Bueno, retomo. Bueno, las limitaciones a la obligación de brindar información son las que conocemos, ¿no? O sea, que si afectan la defensa nacional, la seguridad interior, las relaciones internacionales, información que se encuentre, que sea litigiosa, o sea, que se encuentre en procesos judiciales, o que puedan afectar el secreto comercial, industrial, la propiedad intelectual, la confidencialidad o datos personales. Es importante decir que estas excepciones son esas y nada más, y a su vez que cuando la información se deniega en virtud de alguna de estas limitaciones, esa denegatoria debe encontrarse fundada. El acto administrativo debe expresar claramente por qué se deniega la información. Y el plazo para la autoridad para responder a este pedido es de 30 días, 30 días hábiles a partir de la fecha de la presentación. Posteriormente, esta ley, piensen, es del 2003 y fue promulgada a principios del 2004. También tenemos, obviamente, para utilizar de manera complementaria la Ley de Acceso a la Información Pública, la 27275, que ustedes conocen, pero esta ley es nacional, o sea, de alcance nacional. Los sujetos obligados son los organismos o los poderes, los distintos poderes del Estado Nacional. Está la diferencia con la 25831, que por ser una norma de presupuestos mínimos obliga a todos los estados, también a los provinciales y a los municipales. Por otro lado, también hay otras leyes de presupuestos mínimos que protegen o que regulan bienes naturales, como la ley de bosques nativos, la ley de glaciares, la ley de cambio climático, que le dan centralidad a la generación de información, a la difusión y accesibilidad de la información ambiental, y a la participación en la toma de decisiones, en las autorizaciones, en los procesos de evaluación de impacto ambiental. Así que, como verán, o sea, tenemos un bagaje normativo importante, un sistema jurídico que tiende o que debería asegurar y garantizar el acceso a la información. Por otro lado, quiero mencionar iniciativas en las que nuestro país es parte, iniciativas internacionales como la Alianza para el Gobierno Abierto, OGP, que es una iniciativa multilateral que busca que los países se comprometan en la transparencia y en la lucha contra la corrupción. Nuestro país es parte del OGP desde el 2012, y se están desarrollando planes de acción para para transparentar el trabajo de la administración pública y de los otros poderes del Estado. Por ejemplo, yo que trabajo en la Cámara de Diputados, realmente se han llevado adelante una serie de planes para dirigirnos hacia un Congreso abierto, que se notan los avances, digamos, se han hecho accesibles un montón de documentos y procedimientos parlamentarios que antes eran de difícil acceso. Por supuesto que falta, pero la verdad es que se nota una diferencia de disponibilidad de información parlamentaria que antes era un poquitito más dificultosa. Las páginas web tienen información disponible, y lógicamente esto con la pandemia también se aceleró, ¿no? O sea, la pandemia vino a acelerar procesos que venían programándose de digitalización, que terminaron siendo positivos en cuanto a la disposición de información. Y hay una última iniciativa multilateral o voluntaria, ¿no?, que es la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, aunque suene
contradictorio el mismo título, ¿no? Que nuestro país también es parte del 2019, que es una, digamos, es una iniciativa global que tiende a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector petrolero, gasífero y minero, en toda la cadena de valor de las industrias extractivas. Esto obviamente, además de ser residentes de cumplimiento complejo, no solo por las características de estas industrias extractivas, sino también por la complejidad a la que me refería recién en cuanto a que las provincias son las que tienen el dominio sobre los recursos naturales que se encuentran en sus jurisdicciones, son las que autorizan emprendimientos, instalaciones, exploraciones, concesiones de exploración, explotación minera, petrolera, gasífera. Entonces, las provincias deberían adherir a esta iniciativa, y hasta ahora solo lo ha hecho, o al menos solo ha manifestado su voluntad de adherir la provincia de Salta, así que esto está súper verde, y bueno, no hay avances en relación a esto. Y por otro lado también es interesante mencionar la actividad de la Corte Suprema de Justicia, que viene aplicando todos los principios que fueron incorporados a la Ley de Acceso a la Información Pública. Ya los viene aplicando desde antes de que la ley se sancionara, y viene expidiéndose en favor de la accesibilidad y de la restricción de las excepciones o de las limitaciones a brindar información. Y por supuesto, obviamente, nuestra última incorporación, que es el Acuerdo de Escazú, este instrumento regional que viene a fortalecer todos estos derechos de acceso y a brindarnos además una instancia supranacional como para ir a denunciar incumplimientos. Bueno, el sistema, digamos, o la cantidad de normas y herramientas jurídicas que tenemos es importante. Deberíamos tener realmente garantizado todos estos derechos a la información, a la consulta, a la participación en la toma de decisiones, pero lo cierto es que estos instrumentos no logran ser eficientes o suficientes y tienen un muy bajo nivel de cumplimiento en nuestro país. Nosotros nos encontramos desde ECOSUR con muchas dificultades a la hora de acceder a la información. A su vez nos encontramos también con que, a pesar de existir todas estas herramientas, a pesar de existir instancias de consulta obligatorias establecidas por ley, de golpe aparece la máquina rellenando el humedal y nadie sabe por qué ni para qué, y cuando se solicita la información, en muchos casos esa información no se brinda, ni siquiera es que se deniegue, directamente las notas no se contestan, y al momento en que se contestan, la contestación es insuficiente o absolutamente, o sea, no va en línea con lo que se preguntaba, ¿no? O sea, contestan lo que se les antoja, por decirlo de alguna manera, y en muchos casos obviamente terminan siendo judicializadas estas denegaciones o estas demoras en la obligación de brindar información. Yo, para ir terminando y dejarlo picando para que luego lo charlemos, me atrevo a esbozar dos posibles razones por el incumplimiento o por el bajo nivel de cumplimiento de estas herramientas, ¿no? Que por supuesto son ideas, no es que sea así de ninguna manera. Así que en principio quiero destacar las presiones a las que están sometidos los gobiernos los gobiernos de nuestra región, los gobiernos de nuestro país, por parte de las industrias extractivas, superpoderosas, o sea, son empresas transnacionales enormes, que han debilitado, o sea, que entran al país debilitando las instancias institucionales de control, los estándares ambientales, e impulsando la corrupción, ¿no? Esto sucede desde la década del 90 en toda América Latina y el Caribe. Justamente les decía, con Río 92 comienzan a desplegarse y a generarse una cantidad de instrumentos y de herramientas jurídicas para proteger el ambiente, y a su vez sucede que nuestra región empieza a ser hostigada y presionada por la profundización del extractivismo. Esto se ve clarísimo en materia minera. En la década del 90
comienza a instalarse y a modificarse a su vez el desarrollo de la minería, que venía en un sentido en nuestro país, y comienza a instalarse la gran minería, la minería a gran escala, de mano de empresas transnacionales, que justamente vienen a pedir normas más laxas, modificación del código de minería. Se le genera un régimen impositivo absolutamente injusto, totalmente desigual, para favorecer la instalación de estas inversiones, y a su vez estas empresas presionan a los gobiernos para, digamos, para hacer los controles mucho más laxos. Por ejemplo, nuestro país contaba con el Servicio Geológico Minero, el SEGEMAR, que era un ámbito en el que se construía información y conocimiento, que realmente estaba cargadísimo de información generada por trabajadores y trabajadoras del Estado argentino, que fue absolutamente desmantelado en la década del 90, no sin antes, por supuesto, llevarse la información los organismos internacionales y las empresas internacionales, y quedó absolutamente desmantelado. Entonces, creo que hay que tener en cuenta que justamente la profundización del modelo extractivo en Argentina y en la región es la que está generando, en cierta forma, y esto es una opinión, por supuesto, que estas herramientas jurídicas que existen y que deberían funcionar perfectamente, no funcionen. No es que los trabajadores y las trabajadoras del Estado no saben, no tienen idea qué, cómo. Me parece que esto es un dato importante. O sea, estas industrias que generan enormes conflictos en las comunidades cercanas a sus emprendimientos, en muchos casos, que por suerte no es el caso de Argentina, en muchos países de la región se han multiplicado los asesinatos de defensores ambientales que luchan contra la instalación de estos grandes emprendimientos extractivos. Por eso en Escazú, el Acuerdo de Escazú incorpora la protección de los defensores ambientales, que no existía, que no estaba mencionado en el principio 10, sin embargo, por pedido de organizaciones de la sociedad civil se incorpora esta protección de los defensores ambientales justamente como respuesta o como herramienta de protección ante la cantidad de asesinatos de defensores ambientales. Así que la situación es bastante seria, digamos, y difícil esta presión no la tenemos que dejar de lado, ¿no? Y por otro lado, también creo que una de las razones por las cuales es difícil acceder a la información y a la participación, que tiene que ver con la forma de organización del Estado, en principio, nuestra estructura federal, con una dispersión de información en mano de todas las distintas jurisdicciones, que no logra centralizarse, que no logra circular, y por otro lado los organigramas del Estado que generan compartimentos estancos en donde las decisiones no son transversales, ¿no? O sea, se toman decisiones para un mismo emprendimiento, diversas decisiones en cada uno de los organismos competentes, y esa información no circula. Entonces, para armar el relato, para armar todo el cuento, o sea, cómo fue, a ver, cómo... hay que pedir información a muchos organismos. Por ejemplo, si una industria se instala en la provincia de Buenos Aires, necesitamos habilitación municipal. Si es una industria que genera impacto ambiental, el certificado de impacto ambiental lo va a otorgar la provincia. Si además se le va a hacer una autorización de vuelco, va a intervenir la autoridad del agua. O sea, ya tenemos una serie de distintos organismos de los distintos niveles del Estado, y armar esa información es muy difícil, no solo para las organizaciones, también es muy difícil para el Estado, dado que es muy difícil que la información circule o se encuentre centralizada. Y después, por supuesto que hay muchas otras razones: falta de recursos, de capacidades, de procedimientos que estén desarrollados de manera tal como para generar o transformarse en información pública, ¿no? Bueno,
y muchísimas otras razones que seguramente conversaremos en un ratito. Yo no quiero excederme más, y bueno, y quedo a disposición para luego cuando intercambiemos opiniones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por este pantallazo general y por todos los temas que en este pantallazo han surgido. Como les decía anteriormente, quienes quieran hacer comentarios o hacer preguntas pueden ir utilizando el chat para que luego las recuperemos, sobre todo para que no se las olviden. Después vamos a abrir micrófonos. Le doy la palabra entonces ahora a Juan Martín Serrat, quien es doctorando en Ciencias Políticas y licenciado en Administración Pública de la Universidad Nacional de San Martín. Es becario doctoral CONICET, miembro e investigador del área de Ambiente y Política de esta Escuela de Política y Gobierno, en el cual es el editor de los boletines anuales del área. Asimismo es miembro e investigador del Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, de bipertenencia con la Universidad Nacional de Río Negro, radicado en San Carlos de Bariloche. Juan Martín nos va a contar un poquito más, va a profundizar un poco más en de qué se trata el acuerdo de Escazú. Juan Martín, te doy la palabra y te agradezco muchísimo tu participación en este cafecito. Bueno, muchas gracias, Mariana, gracias a todos y todas las que están escuchando y están participando. Yo voy a ser muy breve, porque también me interesa escuchar del otro lado, ¿no? Que esto se arme como un diálogo y también escuchar opiniones, aprovechando que somos un montón. Bueno, como enganchando un poco en lo anterior, y a modo de opinión también, para ir tirando cosas. Digamos, acá estamos hablando de derechos ambientales y me parece que está bueno, digamos, diferenciar momentos, distintos momentos que tienen, ¿no?, los derechos, digamos, ¿no? Y los derechos ambientales particularmente nos dan la posibilidad también de ver como un mundo muy heterogéneo, digamos. Es muy difícil decir los derechos ambientales son tal, digamos, son A, B o C. Son A, B, son A y B y C y D, y depende de las provincias y depende de los municipios y depende del tema. Entonces, como toda esa diversidad que hay, digamos, nos dan la oportunidad de poder generar algunas comparaciones e ir viendo, digamos, este distinto mundo de lo que son los derechos ambientales. Entonces, digamos, por un lado, digamos, la instancia por el momento de la sanción de algún derecho, digamos, ¿no?, ambiental, digamos, que al igual que otros derechos, a veces vienen por reclamos históricos, digamos, tal vez como puede ser la ley de glaciares, en función de, digamos, de la lucha contra resistencias mineras y demás en algunas provincias, o como la Ley General del Ambiente, digamos, que nace en un momento de la Argentina en donde las prioridades eran otras y en donde no es que viene de una reivindicación histórica, sino que viene más de un debate de expertos y demás, ¿no? Entonces, distintas formas en donde se puede lograr esa sanción. Y después un momento, digamos, de la implementación, que es distinto, digamos, al de la sanción, ¿no? Viene después de la sanción. Y esa implementación es muy diversa en la Argentina en función de las leyes ambientales. Y acá quiero recordar también a O'Donnell, digamos, ¿no?, un politólogo muy conocido que también era de la casa, de la Escuela de Política y Gobierno, que nos introducían esto de las zonas marrones en la implementación de derechos, ¿no? Digamos que los derechos, una vez sancionados, digamos, dentro del territorio, a lo largo y ancho del territorio, puede haber lugares en donde se aplique y lugares donde no. Y los lugares donde se aplique sea de forma desigual, digamos, para algunos sí, para otros no. Entonces también que se sancione una ley o un acuerdo como el acuerdo de Escazú se ratifique, no significa que al otro día ya está implementado para todo el mundo de igual manera. Esto me parece importante también, digamos, para introducir esta cuestión de que a los derechos y a las leyes hay que darle vida, ¿no? Y en esto hay mucho estudio y mucho trabajado en función, digamos, de las reivindicaciones ambientales. Bueno, digo, y en esto de la implementación de las leyes, digamos, ¿no?, en función de políticas ambientales, y se implementan en función de políticas ambientales, digo, también acá hay algo específico del ambiente, que es que las políticas ambientales, digamos, tienen efectos distributivos, perjudican a algunos y favorecen a otros, ¿no? Esto también es muy diverso, digamos, en temáticas y depende de la provincia, los lugares de la Argentina, pero acá quiero introducir la cuestión de la información, digamos, ¿no? Y la cuestión de la administración pública, que sería mi otro gran amor, digamos, de mi formación.
la importancia, y ahora lo voy a enganchar, digamos, con el acuerdo de Escazú, la importancia, digamos, de la información ambiental, que hoy es escasa, que carece, digamos, ¿no? Y uno, en los que hacemos investigación en cuestiones ambientales, nos cuesta encontrar información en temáticas ambientales, hay que construirlas, digamos, ¿no? Pero también la oportunidad, digamos, de construir información participativa en los temas ambientales, que es, digamos, una agenda que viene en crecimiento, digamos, ¿no? De la sanción de la Ley General del Ambiente del 2002 a hoy, la agenda ambiental, digamos, va irrumpiendo cada vez más, digamos, ¿no? Digo, y acá hay una oportunidad que ahora después lo voy a profundizar un poco, de la construcción, digamos, ¿no? De este vacío de información ambiental, que obviamente la hay en algunas partes, ¿no? Digamos, pero viéndolo en su totalidad, digamos, en este vacío de información ambiental que tenemos, hay una oportunidad también de construirla a nivel participativo, ¿no? Y también la administración pública está en boga esto, ¿no? De las políticas participativas, los espacios participativos de políticas y demás. Digo, y también la cuestión ambiental, digamos, es un área en donde podemos pensarlo también. Bien, dicho esto, sumado a lo anterior de Andrea, me parece importante también señalar, y esto en opinión personal lo podemos discutir, a mí me parece que Argentina es un país de avanzada en términos de leyes ambientales, de normativa ambiental, digamos. Yo creo que pocos países de la región tienen la cantidad de leyes y normativas en materia ambiental que tiene la Argentina. Ahora, como decía antes, eso no significa, digamos, de que vivamos en un ambiente sano, todos de igual manera y demás, ¿no? En ese marco, digamos, Argentina el año pasado ratifica el Acuerdo de Escazú, que como decía Andrea, el Acuerdo de Escazú en realidad es el principio 10, o sea, es uno de los 27 principios de la Cumbre de Río del año 92, de los 27 principios es el principio 10, que este principio 10 nos habla del acceso a la información, el acceso a la participación en políticas públicas, el acceso a la justicia, estos tres temas en materia ambiental específicamente. El acuerdo, como punto importante a señalar, me parece que es, digamos, es el primer acuerdo regional en materia ambiental de este tipo y es vinculante, es decir, que va para adelante el acuerdo, lo que se va construyendo del acuerdo después no se puede volver para atrás, digamos, ¿no? Entonces, al ser el primer acuerdo en materia ambiental vinculante de la región de Latinoamérica de la historia, y después de casi 30 años después de la Cumbre de Río a la ratificación y digamos, a la plena implementación del acuerdo, bueno, ahora viene la instancia, por lo menos para los países que ratificaron, de la implementación, digamos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, como decía antes, yo creo que Argentina tiene una oportunidad en términos de normativas, digamos, para complementar al acuerdo, porque, digamos, hay muchas leyes y normativas en el país, digamos. Y, digamos, como que el acuerdo de Escazú nos da un gran paraguas, digamos, ¿no? Digamos, el acuerdo tuvo dos instancias. El primero fue una firma, que firmaron los 24 países de Latinoamérica, y después otra instancia de ratificación en los congresos de cada país, en donde una vez que ratificasen 11 países, el acuerdo entraba en implementación en esos 11 países. Bueno, hoy ya tenemos 12 países, Argentina es uno de ellos. En septiembre del año pasado, si no me equivoco, lo sancionó lo ratificó nuestro Congreso. Y bueno, como le decía, tiene, digamos, tres patas o tres ejes, digamos, ¿no? El acceso a la información pública en materia ambiental, el acceso a la participación en políticas públicas en materia ambiental y el acceso a la justicia ambiental, que esto, digamos, lo de la justicia, como se señalaba antes, me parece que tiene que ver también más en los países en donde hay una persecución, incluso asesinatos, ¿no?, de activistas ambientales. Pero digo, en Argentina me parece que los tres son importantes, pero principalmente el acceso a la información y a la participación, pensarlo, digamos, como un único, digamos, ¿no?, derecho, digamos, porque digamos, en esto que decía antes, es una oportunidad y el acuerdo nos da una oportunidad de generar información pública participativa, digamos, también promoviendo la participación. Yo no voy a decir punto por punto lo que dice el acuerdo, pues es muy largo, también pueden ir a leerlo, pero brevemente, digamos, uno
se puede presentar ante una oficina pública y solicitar información en materia ambiental de algún tema, y a los 30 días, digamos, el Estado y el funcionario que a uno lo recibe tiene la obligación de entregar esa información en el formato que uno pida o en el formato que esté disponible. Y hay algunas, digamos, excepciones que tienen que ver con seguridad nacional, si se pone en riesgo la vida de una persona y demás, después se puede ver. Pero digo, hay como una promoción importante, digamos, el acuerdo en ese sentido no escatima, digamos, en lo que es el acceso a la información y el acceso a la participación. Entonces, como decía, me parece que el acuerdo nos da una oportunidad de pensar, digamos, como una democracia ambiental, digamos, ¿no? O por lo menos como elementos de una democracia ambiental. Bueno, no sé si seguir profundizando pero simplemente tal vez para cerrar y seguir tal vez más con preguntas de cosas puntuales que les interesen o demás digamos, para no profundizar tanto en el acuerdo en sí y tal vez ir a cuestiones puntuales que tal vez les interesen más a ustedes. Me parece que el acuerdo es un hecho histórico para la región, porque no hay antecedentes de un acuerdo de este tipo. Me parece que es un avance en materia normativa y de resguardo de acceso a derechos en materia ambiental, pero lo fundamental me parece que es que hay que darle vida ahora. Ahora viene la instancia de implementación que se empieza a entrecruzar con todas las demás leyes ambientales. Y esto es fundamental en términos de la participación. Por eso me parece que el acceso a la información no se puede desligar o no se puede pensar por afuera del acceso a la participación. Y me parece que el acuerdo da un marco normativo para fomentar y para generar políticas públicas que tiendan a eso, y especialmente hay un fomento que no me quiero olvidar, que Mariana hacía menciona a la introducción, que hay, digamos, un especial hincapié en tratar de involucrar y fomentar la participación en sectores vulnerables, en pueblos originarios, digamos, ¿no? En sectores que tal vez ni siquiera pueden llegar a la oficina del Estado. Entonces, que el Estado también vaya, digamos, a esos lugares para garantizar, digamos, este acceso en términos igualitarios, como nos hablaba O'Donnell en ese antiguo trabajo. Bueno, yo dejo más o menos por acá. Si hay preguntas puntuales sobre el acuerdo digamos, o contrapuntos o demás para discutir, me parece que nada, lo discutimos ahora. Muchas gracias, Juan Martín. Le voy a dar la palabra ahora a Alejandra Reich. Alejandra estudió sociología en la UBA, es especialista en gestión ambiental en la Universidad de Buenos Aires desde el año 2011, es la coordinadora general del programa UBA Verde. Desde el año 2016 es coordinadora de la red UAGAIS, Universidades Argentinas para la Gestión Ambiental y la Inclusión Social, donde se desarrolló la Estrategia Nacional para la Sustentabilidad en las Universidades Argentinas, que forma parte del artículo 2 de la recientemente aprobada Ley de Educación Ambiental Integral. En la Universidad de San Martín integra el área de política de ambiente de esta escuela, y la hemos invitado especialmente para que nos comente, nos interiorice un poco de qué se trata la Ley Yolanda y qué articulación puede tener con esta temática. Muchísimas gracias, Alejandra, por estar acá. Hola Mariana, muchas gracias a todas y a todos por esta oportunidad. Este año también se sancionó la Ley de Educación Ambiental, como recién contabas, y el año pasado fue sancionada la Ley Yolanda, o Ley 27592, en referencia a Yolanda Ortiz, quien fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina en el año 1973, durante el gobierno de Perón. Creo que el tema de la formación es uno de los pasos hacia la información. Me parece que estamos en una avanzada en este tema ahora con esta ley, que les voy a contar un poquito más, y también con respecto a la Ley de Educación Ambiental, que propone incorporar contenidos ambientales en todos los niveles educativos del país. El objetivo de la Ley Yolanda principal es garantizar a través de una capacitación obligatoria la formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para todas las personas que se desempeñan en la función pública,
en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Cabe destacar que las personas que se nieguen a realizar esta capacitación serán intimadas por la autoridad de aplicación y se dará lugar a una sanción disciplinar. Como decimos hasta ahora y venimos escuchando, hay que ver hasta dónde se logra cumplir luego esta sanción y bueno, la formación de todas estas personas. ¿Qué es lo que se espera lograr con esta ley? Que las y los funcionarios comprendan la necesidad de adoptar políticas ambientales y de protección a la biodiversidad y de los bienes comunes. Se espera que estos funcionarios, empleados públicos, comprendan la transversalidad de los temas ambientales en el diseño, la planificación y la implementación de las políticas públicas para contribuir desde la gestión estatal a la construcción de una Argentina ambientalmente más sostenible. La autoridad de aplicación de la ley es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que estableció los lineamientos generales destinados a las capacitaciones. Estos lineamientos generales constituyen la base para orientar el diseño de los caminos formativos en el marco de la capacitación en ambiente para los funcionarios. La construcción de estos lineamientos fue diseñada participativamente a través de una consulta donde 244 instituciones científicas, académicas y de la sociedad civil aportaron sus puntos de vista. La autoridad de aplicación va a ser la encargada de realizar la capacitación de las máximas autoridades del gobierno nacional, el presidente, los ministros, la Corte Suprema de Justicia, etc., y también va a ser quien certifique la calidad de las capacitaciones presentadas por otros y diferentes organismos. Bueno, según los lineamientos generales, la capacitación está compuesta por 8 módulos, de una duración de 2 horas cada uno. Dentro de estos módulos hay 6 que son temáticas comunes a todos, 3 del índole epistemológico, que son saber ambiental, desarrollo sostenible y economía circular, y 3 módulos del índole temático, que son cambio climático, protección de la biodiversidad y los ecosistemas, y eficiencia energética y energías renovables. Luego hay 2 módulos más, que son optativos, entre 17 temáticas diferentes, que cada organismo va a definir según su especificidad institucional, entre los que se encuentran gestión integral de residuos urbanos, producción de alimentos, salud socioambiental, bueno, son diferentes temáticas entre los que hay que elegir estos 2 módulos. Los requisitos de aprobación de esta capacitación, bueno, aparte de haber cumplido estos 8 módulos que tienen una duración total de 16 horas, es estar presente, se tomará asistencia, se va a realizar una evaluación al finalizar cada módulo, y una encuesta final. Y en cuanto al acceso a la información, la autoridad de aplicación en su página web debe dar acceso público y difundir el cumplimiento de la ley en cada uno de los organismos dependientes, identificar a las personas responsables de cumplir con la ley en cada organismo, indicar el porcentaje de personas capacitadas, identificar su jerarquía, y publicar un informe anual sobre el cumplimiento de la ley, incluyendo las autoridades que se han capacitado. La autoridad de aplicación deberá desarrollar material de libre disponibilidad, contemplando su difusión y circulación para actividades de capacitación que quieran replicarse en jurisdicciones públicas, provinciales o municipales, y otros ámbitos privados también. Y la oferta de capacitación se va a realizar a través del campus virtual del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP. También los diferentes organismos pueden presentar a través de sus autoridades propuestas de capacitación basadas en estos lineamientos generales establecidos por esta autoridad de aplicación, y deberán ser presentados y aprobados por el Ministerio para ser certificados. Bueno, como vos decías, yo coordino una red de universidades en Argentina, y desde las universidades no estábamos incluidos dentro de la obligatoriedad de esta capacitación. Entonces, desde la red de universidades argentinas para la gestión ambiental y la inclusión social, consideramos que el rol de la universidad es importantísimo para promover estos cambios de cultura y ambiente en todo el país. Por lo tanto, presentamos una nota al Consejo Interuniversitario Nacional para pedir que se adhiriera a la ley Yolanda las universidades del país, cosa que, bueno, aceptaron, pero que, bueno, algunas por su autonomía universitaria, y otras porque quizás no cuentan con los docentes en las temáticas, no todas las universidades adoptaron la capacitación y tampoco pudieron preparar los contenidos afín a los lineamientos que estaba proponiendo el Ministerio de Ambiente de la Nación. Entonces lo que propusimos fue hacer entre la red, que está compuesta, bueno, por 35 universidades nacionales, una capacitación en conjunto con el CIN, que es el Consejo Interuniversitario, para que todas las universidades del país puedan tomar esta capacitación bajo los lineamientos que establece el Ministerio de Ambiente de la Nación,
y hoy estamos, bueno, trabajando puntualmente en los contenidos de esta capacitación. Esto fue por ahora mi exposición, tiene que ver con contarles un poco de qué trata puntualmente la ley Yolanda, y bueno, la ley de educación ambiental, que también creemos que puede aportar a la formación para acceder a la información. Creo que ese es un punto de vista que en este momento me parece importante tener. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. De alguna manera creo que tanto la ley Yolanda como la ley de educación ambiental lo que nos están evidenciando es la necesidad de concientizar respecto a determinadas temáticas que, así como les decía a los estudiantes ayer cuando les insistía con que estuvieran hoy en este cafecito, así como nos estamos formando los empleados públicos con la ley Micaela en relación a visibilizar cómo la violencia de género se nos cruza, se cruza en nuestras vidas todo el tiempo, en nuestros lugares de trabajo, pero también en el desarrollo de determinadas políticas públicas, la necesidad de concientizarnos sobre las cuestiones ambientales y la sostenibilidad de la vida. Como señalaba Andrea cuando comenzó su exposición, parece un poco dramático arrancar así, pero la realidad es que lo que se está jugando es la vida y la muerte y la posibilidad de las generaciones futuras de tener derecho a un ambiente sano, nada más ni nada menos. Insistir en visibilizar estas cuestiones, en abrir los ojos, en tener presente todo el tiempo y cada quien desde el lugar que le toca habitar, ya sea en su lugar de trabajo, ya sea en su vida cotidiana, me parece que es sumamente importante y necesario. En relación con eso, esta diplomatura destinada a trabajadores y trabajadoras que trabajan gestionando la información y gestionando archivos públicos, lo que buscaba era generar algún impacto para que podamos ponernos a pensar de qué manera poder darle, como decía Juan Martín, poder darle vida a todas estas leyes y a todas estas propuestas normativas, lo cual requiere de la implementación de políticas públicas. Por más trabajo que nos carguemos en las espaldas, si no hay decisión política, igual sabemos que esto no prospera. Le doy paso a las preguntas y a las participaciones. Vuelvo a agradecerles sus exposiciones, su tiempo, su estar acá acompañándonos y a todos. María Gabriela, no sé si estás por ahí, preguntaba cuando estaba hablando Andrea, ¿cómo se llama la iniciativa de transparencia de actividades extractivistas, Andrea, que mencionaste hacia el final de tu exposición? Así, Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas. La sigla es EITI. Por las siglas, por su término en inglés, ¿no? Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas. Argentina es parte desde el 2019 en esa iniciativa, digamos, que por supuesto es voluntaria, es un compromiso, o sea, no es que sea una obligación legal ni nada por el estilo, sino que, bueno, tipo como los principios rectores de Naciones Unidas para empresas, para el cumplimiento de los derechos humanos, de proteger, respetar y remediar también, o sea, son este tipo de iniciativas en los que se busca que las empresas cumplan con sus obligaciones y no transgredan los derechos, sobre todo los derechos humanos, como el derecho a la información y a la participación, ¿no? Esa iniciativa, ya les digo, estuve últimamente mirando y buscando a ver si tenía algo para contarles, pero no hay novedades sobre esa implementación, no hay más data que eso, que simplemente lo que estaba proponiendo el gobierno argentino era que se implemente en 2 etapas, porque justamente se comprometía a divulgar la información que tenía en poder del Estado Nacional, pero en una segunda etapa el compromiso era intentar que las provincias adhieran, que son las provincias en realidad las que más información tienen en realidad en relación a las concesiones, a las exploraciones y explotaciones de este tipo,
justamente por tratarse de recursos que se encuentran bajo el dominio provincial, ¿no? Así que, bueno, pero las provincias no acusaron recibo. De todas formas, o sea, estamos hablando de empresas extractivas, no quiero sonar, o sea, es complejo con este tipo de empresas, ¿no? Pero bueno, sí, por supuesto que los estados se comprometan a brindar esa información en función de esas actividades, de esos sectores que son los de altísimos impactos ambientales, ¿no? Y justamente son los que generan grandes conflictos ambientales a nivel regional, a nivel comunidades. Así que, bueno, como para tenerla en cuenta, ¿no? Existe y somos parte. Gracias, Andrea. Oscar, Vale. hiciste un comentario largo, ¿querés hacerlo vos? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Sí, yo me había quedado muy entusiasmado con la presentación de Andrea y pensaba en esto, ¿no? Que se plantea como una de las limitaciones en el acceso a la información pública ambiental, la cuestión del secreto comercial o industrial. Y vinculaba esto con algo que vos formulabas al principio en la introducción, que esto de la Constitución que nos reconoce la igualdad ante la ley, pero vemos que muchas veces en la práctica no todos somos iguales. Pienso, por ejemplo, lo que fue el litigio para conseguir que YPF diera a conocer el convenio con Chevron para la explotación de vaca muerta. Y así podríamos enumerar un montón de hechos que han llegado incluso hasta el Poder Judicial para tratar de obtener información pública, que es información que está en poder del Estado y que nos pertenece a todos como ciudadanas y como ciudadanos. Así que bueno, en verdad era por un lado eso, y ya que está, aprovecho porque además veo que está ahí entre las asistentes Marta Maffei, que fue la secretaria general de CETERA, y la menciono Marta porque, por ejemplo, acá en la provincia de Entre Ríos, yo estoy en Paraná, hay un planteo que ha llegado a la justicia por parte de ACNER, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, a través de una acción de amparo, para ver qué está pasando con la extracción de arenas en la zona del Delta, en el Ibicuí, que están siendo destinadas justamente a la producción en vaca muerta. Y entonces, viendo por un lado lo que es la falta de información pública ambiental, un ejemplo de participación ciudadana, de involucramiento por parte de una institución como un gremio en defensa del medio ambiente, un gremio que también con esto está enseñando. Y por otro lado, viendo cuáles son las reacciones por parte de las empresas y de las corporaciones cuando desde distintos lugares comienzan a gestarse movimientos en defensa de un ambiente sano, que es ni más ni menos que la defensa de la Constitución. Perdonen que haya sido tan extenso y tan amplio en la intervención. Muchas gracias, Oscar. Analía, te pido si podés apagar el mic. Estamos teniendo una interferencia. Otros comentarios del chat dicen Liliana Winkelmann de Córdoba que se tuvo que retirar. El problema es que la Argentina no cuenta con un sistema nacional de archivos que sea gestionado por archiveros. Cuando los archiveros ocupemos cargos en la gestión documental, el acceso a la información va a ser diferente. Estos logros se obtienen desde la interdisciplinariedad. Ojalá hagamos que esto sea diferente. Teresa Maralán, no sé si querés profundizar. Mencionaste toda información es ambiental, no hay selección previa de cuál sí y cuál no. No tenés mic, ¿no?
Ahí está, ahí está. Sí. No, hacer una acotación en cuanto a que el funcionario público, sea funcionario, sea empleado de la administración, no puede saber de antemano cuál de los datos que está manejando en sus responsabilidades y competencias, en las competencias de su ministerio, cuáles van a afectar al ambiente o no, porque no existen distintos derechos ambientales. El derecho ambiental es un derecho común, es un derecho básico como los derechos humanos, no se puede fraccionar en partes. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la vida. Y tiene que ver con la vida en el sentido de vincularnos con el territorio y el lugar, el sustrato natural del que vivimos. Por lo tanto, los bienes naturales están absolutamente interrelacionados con nuestro cuerpo. La violencia con respecto al territorio es violencia sobre nuestro cuerpo, sobre la calidad de vida. Quien contamina el agua nos está contaminando, por cuanto más de la mitad de nuestra consistencia es agua, o sea que no hay posibilidades de discriminar previamente cuál de los derechos ambientales se está afectando, porque la vida es una sola y es una vida natural, material, digamos. Entonces, que la pregunta, y por lo que después felicité la iniciativa de hoy, la pregunta que me parece súper importante y súper novedosa es abrir la cuestión del derecho ambiental a los trabajadores de la administración pública para preguntarse, ¿y mi organismo tiene algo que ver con la calidad de vida y con las posibilidades de defender los bienes naturales y el ambiente? ¿Qué podemos hacer para implementar o en qué grado estamos entorpeciendo el ejercicio de esos derechos, ¿no? Andrea empezó a esbozar una de las posibles, yo adhiero a ese concepto de Andrea, de que una de las limitantes es la cantidad de organismos, la dispersión de organismos, no solo de jurisdicciones, sino también de organismos. Una vez en un trabajo de Cuenca de la provincia de Buenos Aires, un compañero se puso a contar y enumeró 12 organismos con competencia sobre el agua. Entonces, ¿cómo puede hacer la población sola para construir un derecho si no es en interrelación con los empleados de la función pública, que pueden empezar a preguntarse, como se hace en la jornada, en este cafecito de hoy, ¿cómo puedo contribuir? ¿Cómo puede contribuir mi departamento, mi organismo, el ministerio del que formo parte? ¿Cómo puedo contribuir a que se acceda a toda la información, porque toda puede tener incidencia ambiental? Gracias. Me quedo pensando, voy a seguir leyendo, pero me quedo pensando en algo que salió en casi todas las exposiciones, que tiene que ver con esto de la generación de la información que hace a la sostenibilidad de la vida, cómo está dividida en distintas instituciones, cómo hacer para que haya verdadero acceso a la información pública cuando las instituciones entre sí no tienen vinculación, y cómo podemos pensar desde nuestro lugar de trabajadores y trabajadoras públicas estrategias para favorecer y facilitarlo. Impecable la exposición, hay saludos de la doctora Urucúa, agradecen, hay más agradecimientos. Mariela Báez, no sé, Mariela, si querés hacerle la pregunta a vos directamente a Alejandra, si estás por ahí, o si la leo. Mariela preguntaba, dice que vive en Misiones, que es empleada administrativa y licenciada en gestión de políticas públicas, y está en una universidad privada haciendo el doctorado en desarrollo sustentable. Quería saber si la implementación de la ley Yolanda en las provincias para los funcionarios es voluntaria y cómo se puede acceder a la capacitación del INAP. No sé, Alejandra, si tenés respuesta para... No, si ella es empleada administrativa de una universidad, no es una funcionaria pública, menos si la universidad es privada. Ahí sé que hay un consejo de rectores de universidades privadas que se llama CRUP, que me parece que sería ideal que las universidades privadas pidieran la adhesión a la ley Yolanda para que justamente esta obligatoriedad que existe en los funcionarios públicos
pueda también aplicarse en las personas que trabajan dando clases o siendo administrativos en universidades públicas o bueno, en el caso nuestro, lo que hicimos fue justamente pedir la adhesión del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, para que la obligatoriedad llegue a las universidades. Las universidades, por su autarquía, justamente no las alcanza esta ley de capacitación obligatoria, que creo, un poco hablando sobre lo que decía Teresa, creo que es la manera justamente de que el funcionario conozca cuál es su rol dentro de su tarea estatal. Entonces creo que el conocimiento, la capacitación, la concientización y la formación en ambiente obligatoria va a ayudar a que se dé cuenta justamente cuáles son los derechos ambientales que la población tiene y cuáles son los la información que él debería de extender para poder lograr cumplimentarlos. Otra cosa, el INAP. El INAP es una página web, la capacitación es gratuita y se va a dar virtual, de manera virtual. No es obligatorio, por supuesto, para una persona que trabaja en una universidad pública, privada, pero sí es obligatoria para cualquier funcionario público de la Argentina. Así que eso sí es así, no importa la provincia donde se encuentre. Y la página del INAP, no sé muy bien, pero es inap.gov.ar. Creo que a partir de fines de octubre recién va a estar la capacitación, o principios de noviembre. Todavía no están las capacitaciones subidas. De todos modos, perdón, cualquier organismo puede también generar sus propias capacitaciones. No tienen que sí o sí recurrir a las capacitaciones del INAP, sino que también hay organismos que pueden, las provincias mismas pueden tener sus propias capacitaciones, siempre y cuando sigan con los lineamientos que el Ministerio de Ambiente propone, y tienen que certificarlos con ellos mismos para poder adquirir luego su certificado de que han hecho la capacitación. Gracias. También hay una pregunta de Martín Federico Ortiz que pregunta si existe una página o red social de la Red de Universidades Argentinas para la Gestión Ambiental. Sí, tenemos Facebook, Twitter no, Facebook e Instagram. Así que también hay un correo electrónico, reduagais@gmail.com. Cualquier universidad se puede adherir, es muy fácil, y también nos pueden seguir por Facebook o Instagram, buscando Red Uagais. Gracias. Débora Sajama. Sí. ¿Puedo hacer un breve comentario a lo Sí, que sí, planteaba Teresa? sí. Perdón, solamente para ilustrarlo en un ejemplo, digamos, ¿no? Hace un tiempo fui a trabajar sobre la cuestión del vertedero en Bariloche, que es el problema ambiental de ahí. Y claro, digamos, y solo como un ejemplo de lo que vos decís, digamos, ¿no? Como yo voy a entrevistar a la secretaria de Ambiente, voy a entrevistar a los funcionarios de Obras Públicas, ¿no? Entonces, le pregunto, digamos, cuántas toneladas de residuos entraban por día, o por semana, o por mes. Y no tenían esa información. ¿Por qué no la tenían? Me cuenta la secretaria de Ambiente, porque la balanza estaba rota. Entonces hacían un cálculo de cuántos camiones entraban y la capacidad del camión de toneladas, bueno, calculaban medio sobre el aire. Y le digo, bueno, pero ¿por qué no arreglan esa balanza? Digamos, ¿cuál es el impedimento? Me dice, no, de eso se ocupa Obras Públicas. Y digamos, muchas veces pasa que, como vos bien decís, la cuestión ambiental atraviesa distintos organismos, distintas secretarías, ministerios y demás. Entonces aparece el problema, ¿no?, de la coordinación de las cuestiones, digamos, ¿no? Que muchas veces el problema capaz es la coordinación entre distintas áreas y demás. Pero digo, yendo un poco, digo, a lo que vos decías del qué se puede hacer yo como funcionario, digamos, ¿no? Bueno, creo que no es solo una cuestión de la cuestión ambiental, pero ya que estamos, me parece que una cuestión muy importante que hoy ayudaría es como internamente, no digo resolver, pero ver las cuestiones que dificultan esta coordinación, digamos, ¿no? Porque si yo no sé cuántas toneladas ingresan a un vertedero, es después imposible hacer un diseño de política pública, digamos, que dé en el clavo de lo que se necesita, con ese elemento esencial que es cuántos residuos entran por día en un vertedero, digamos, ¿no? Entonces creo que ¿qué se puede hacer de este lado? Bueno, se pueden hacer un montón de cosas, pero creo que una podría ser esto, tender a, bueno, cuáles son los problemas de coordinación entre las distintas áreas, ¿no? Que ustedes eso lo saben 1000 veces más que yo, digo, pero me imagino, ¿no? Como...
Sí, creo que hay dos cuestiones. Una es la coordinación de las políticas públicas y las posibilidades de las instituciones de trabajar transversalmente sobre temas que hacen unos a otros, y otra cosa que se vincula también con eso es la gestión de la información en las diversas instituciones. Como que hay un punto en el que se toca y hay un punto en el que son diferentes. Yo lo que entendía de lo que decía Teresa se relacionaba con que no es tan sencillo tener claro cuál es la información que hace a la sostenibilidad ambiental y cuál no. A nivel Administración Pública Nacional, nosotros tenemos vigente la Ley 27275 de acceso a la información pública, entonces tenemos ese paraguas. En teoría, toda la información, de acuerdo a los principios de la Ley de Acceso, toda la información en manos del Estado se presume pública. Y la que no es pública tiene excepciones que están contempladas en la ley, y sobre las cuales el Estado, ante un silencio o una no respuesta, debe justificar por qué lo hace de esa manera. Entiendo que en materia ambiental, la ley de acceso a la información pública ambiental, que como decía Andrea, es la que rige en todas las provincias, porque solo 2 provincias adhirieron a la ley de acceso a la información pública, ahí es más complejo que se pueda determinar en las provincias o en los municipios, que quede en manos de quién decidir qué es información ambiental y qué no. Yo lo pienso siempre como de este lado del mostrador, ¿no? Como empleada pública. Bueno, ¿cómo hago para saber? O sea, si estamos hablando de la sostenibilidad de la vida, ¿cómo hago para saber? ¿Me tienen que poner en el pedido? ¿Me tienen que justificar para qué quieren la información y lo tienen que vincular a cuestiones ambientales para que yo me vea obligada a responderlo? Bueno, eso atenta contra los principios del acceso a la información. Otro de los principios del acceso a la información es que no debe justificarse las razones por las cuales se realiza el pedido. Igual insisto en que es un tema súper complejo y que yo solo puedo pensarlo, porque es mi función y mi tarea, desde el lado de, bueno, ante un pedido, ¿cómo respondo? ¿Qué conviene hacer? ¿Cómo colaborar? ¿Cómo concientizar a las autoridades respecto a la información que no tengo, que no estoy produciendo y me está siendo solicitada? Lo tiro para seguir conversándolo, y leo la pregunta de Débora Sajama, que pregunta: ¿qué sucede cuando una minera deja de explotar y no cumple con las remediaciones ambientales? Soy defensora ambiental de la comunidad del Aguilar. ¿Hay normativa específica para los cierres de las minas, para la explotación de metales pesados? No sé si alguno de ustedes o Andrea puede contestar esto. Sí, hay normativa, no muy completa, pero hay normativa dentro del Código Minero que incorporó una parte ambiental, y a su vez ahí me parece que ya se está hablando de un pasivo ambiental, porque creo que allí la empresa se fue, ¿no? Si mal no recuerdo ese caso. Que es diferente. También se está trabajando en leyes de pasivos ambientales, y en algún momento, por allá por el 2005, 2006, había salido un programa de la Secretaría de Ambiente para remediar pasivos ambientales. Algunos los tomó, si mal no recuerdo, algunos se habían iniciado, y creo que uno también era en Jujuy. Pero sí, hay legislación. No es suficiente, no es suficiente. El cierre de mina, si bien se fue modificando, el cierre de mina ni siquiera formaba parte del informe de evaluación de impacto ambiental que tenía que presentar la minera. O sea, al momento de ser autorizada, esa parte quedaba medio afuera. Pero bueno, en este caso ya estamos, creo que ante un pasivo ambiental, si no me equivoco, ¿no? Porque la mina está abandonada. ¿Puede ser o estoy equivocada? No sé qué dice la compañera, si anda por ahí. Hola, buenas tardes. Hola. En realidad no está todavía, digamos, cerrada la minera. Recién, digamos, ellos anunciaron el cierre en noviembre del 2020, y como comunidad nosotros estamos exigiendo algunas remediaciones ambientales. Justamente estamos sin saber qué hacer con el tema de diques de cola,
porque en estos 90 años de minería ha generado 7 diques de cola, de los cuales, viste, decimos, si ellos se van porque se supone que ellos venderán, ellos tienen todavía 3 años más para seguir trabajando, para remediar, y ellos lo llaman mantenimiento. Y entonces, porque también pareciera como que tienen interés después de seguir explotando, o sea, no, ni siquiera todavía hasta el día de hoy han presentado a la provincia digamos, el proyecto de cierre final. Simplemente han informado que están trabajando, ¿no es cierto?, en el mantenimiento, para el cual ya están presentando, digamos, algunos proyectos, por ejemplo, de readecuación y mantenimiento de canteras. ¿Esto qué quiere decir? Es que ellos sacan, digamos, mueven suelo para tapar los diques, y en eso nos hemos involucrado, digamos, yo como defensora ambiental y otro grupo de mujeres para exigir que eso se lleve a cabo. Y no sabemos cómo plantear ahora el tema, digamos, de los pasivos ambientales, porque no solamente están enterrados ahí los pasivos ambientales que ha generado la misma explotación, digamos, de plomo, plata y zinc, sino que también han venido, digamos, los pasivos ambientales de Metalhuasi de Abrapampa y los pasivos ambientales de Palpalá. Entonces, bueno, estamos ahí como en un callejón sin salida. Obviamente que nos tomó por sorpresa el anuncio el año pasado de el fin, digamos, de la explotación. Y bueno, estamos en esto, ¿no? En poder buscar normativa, porque lamentablemente en el municipio local no hay ninguna, pero ninguna ordenanza ni nada que tenga que ver con el cuidado del ambiente, digamos, local. Y bueno, estamos así. El año pasado, a fines de año, por ejemplo, se han producido muerte de 15 animales vacunos. Ahí nos hemos acercado nosotros hasta la dirección, hasta la Secretaría de Minería, pero nos decía el director de Minería, por ejemplo, dice, bueno, yo puedo ir a ver, pero no soy el especialista. Dice, voy a ver como ven ustedes de la comunidad, pero yo soy geólogo, tengo otra formación. Esto tenemos que avisar, ¿no es cierto?, a medio ambiente de la provincia. Pero así pasó el tiempo y la verdad que nunca fueron a hacer ningún relevamiento de nada. Entonces, bueno, así han pasado un montón de situaciones y estamos pensando ahora, ¿viste?, qué va a pasar, cuáles son las garantías que nos va a dejar la empresa minera una vez que ya se vaya o venda, con respecto a los pasivos ambientales, viste, que está dejando en los diques de cola, y estamos como desesperados buscando, digamos, algún profesional o algo que nos pueda ayudar como comunidad para poder, viste, hacer el planteamiento que corresponde, ¿no? Porque son muchos daños en el pastoreo. Sí, se supone que la empresa debería dejar saneado el lugar antes de irse y de que se le apruebe el cierre de mina. Eso está en el Código de Minería, en lo que se incorporó con la Ley Ambiental de Minería, la 24.585. Los diques de cola son un problema, porque, o sea, nadie sabe bien cómo sanearlos. Se ha planteado en diversas mineras que el dique de cola va a quedar ahí. O sea, ¿cómo se sostiene eso o cómo se mantiene eso? No lo sé. La verdad que desconozco cuáles son las condiciones en las que se aprobó la concesión y demás, pero no debería la empresa irse o la autoridad ambiental no debería aprobar el cierre de minas si no están mínimamente saneado el lugar. Así que los residuos de Abrapampa fueron a parar ahí también, o sea que era terrible, era todo un pueblo lleno de plomo. La verdad que es justamente esto que decíamos, ¿no? Hay actividades extractivas que ponen en riesgo la vida. Si nosotros tuviéramos la información correcta, la información que ellos tienen y que no nos dan, todo el mundo estaría en contra de determinadas actividades. No quedaría otra, digamos, más que oponerse, pero no por una cuestión caprichosa o oponerse a una actividad porque sí, ¿no? O sea,
sino porque realmente son actividades muy difíciles de controlar desde organismos provinciales o municipales, ni tampoco desde el organismo nacional, no lo estoy diciendo. Son muy difíciles de controlar y a su vez son muy difíciles luego de sanear o de recomponer, o que el espacio, que el lugar quede medianamente en el mismo estado que estaba al comienzo de la explotación, ¿no? Así que, pero sí está incluido el cierre de mina, todas las actividades de cierre de mina dentro del código. También sé que hay manuales de buenas prácticas y demás que se fueron aprobando, así que habría que, en todo caso, después me pongo a mirar un poquitito, y le puedo tal vez, si encuentro algo, enviar a Mariana para que te lo acerque. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, porque bueno, no, nosotros, digamos, como comunidad nunca estuvimos preparados para esto, y como comunidad menos, y entonces decíamos, viste, incluso de pedir a las garantías al gobierno, digamos, provincial, una vez que se vaya la minera, cómo va a ser, digamos, el monitoreo ambiental, o sea, poder hacer un convenio para que eso no quede, digamos, como pasó en otras mineras, ¿no? En la Puna, como por ejemplo hay antecedentes. Exactamente, y también, bueno, pedir un estudio, ¿no es cierto?, porque no sabemos qué cantidad de gente tiene, digamos, plomo en sangre, porque nunca se hizo, digamos, la minera Aguilar ha sido tan cerrada, y las comunidades tan sometidas, porque la verdad es así, y la mayoría de la gente tenía sus puestos de trabajo y dependía, digamos, de la empresa minera, entonces no se hacía absolutamente nada. Y por mucho tiempo, digamos, los comuneros han sido también obreros mineros, porque son de ahí, digamos, ¿no? Entonces no podían reclamar absolutamente nada. Y en estos últimos años, bueno, yo he nacido en el Aguilar, pero vivo en Tilcara, entonces he vuelto, digamos, viste, a mi pueblo natal, y me he tomado, digamos, viste, el trabajo de conformar un grupo y poder organizarnos para pedir, digamos, remediaciones. Ya estamos trabajando desde fines del año del 2017, en donde, bueno, algunas cosas hemos podido sanear, y lo que más importante hemos logrado hacer que la empresa lo haga es que pueda dar agua, o sea, conexión de agua para la gente. Porque hoy por hoy el campamento minero, digamos, tiene todo, o sea, los empleados tienen de todo, pero las zonas rurales no tienen agua potable, no hay luz eléctrica, no hay señal de internet, o sea, también hay como, digamos, un abandono total del Estado, ¿no? Y eso es lo que reclamábamos también al Estado provincial y local, ¿no? Entonces, bueno, son muchas cosas, se han juntado muchas cosas en esta decisión, digamos, de anuncio, digamos, de cierre de explotación, y bueno, estamos ahí en eso, tratando de querer avanzar y poder exigirlo lo más que se pueda, y por eso decíamos que no sabíamos cómo hacer en el caso específico de los diques de cola. Porque ya se han producido, por ejemplo, por falta de mantenimiento, aberturas, ¿no es cierto? Es como que en los lugares de drenaje de agua se han producido carcavamientos, y ahí se empezó a ver, digamos, ¿viste?, los pasivos ambientales, digamos, enterrados, y la gente, digamos, pastorea. Entonces, ¿qué quiere decir? El animal va, consume, digamos, ¿no es cierto?, ese pasto, y por ende la gente come la carne, y entonces, bueno, esos estudios queremos hacer ahora como comunidad, y estamos buscando profesionales que nos puedan ayudar, ¿no?, en ese sentido, porque es nuevo para nosotros esto, pero estamos con mucha decisión de poder hacer, y bueno, y exigirle en estos 2, 3 últimos años que le queda, de que haga lo mejor posible. Gracias. No, de nada. Bueno, creo que con este caso queda... Sí, Marta. Dos minutos. El tema de la minería es un tema por demás complejo. De la minería a cielo abierto. Por alguna razón, los organismos internacionales la han declarado la industria más contaminante del mundo. No es una industria más. Hay dos instancias en que la minería contamina terriblemente. La primera son las voladuras. Es decir,
cuando se dinamita la roca y se esparce y cae sobre los glaciares, sobre los ríos, sobre las personas que están allí trabajando, sobre la tierra, cae un compuesto de roca, arenas, metales y minerales. En una mina se puede sacar oro, plata y plomo, pero además hay cesio, hay radón, hay estroncio, hay uranio, hay una enorme cantidad de metales y minerales pesados en pequeñas partículas que, lejos de estar ahora encerrados en la roca, pasan a estar dispersos en el mar, en el río, en las aguas, en los lagos próximos, en la tierra, en las plantas, en los animales. Este hecho es imposible de retrotraer. ¿Qué vamos a ir con una aspiradora a sacar lo que ha caído encima de las montañas, encima de los ríos, encima del suelo, de los techos de las viviendas vecinas? El segundo hecho es el agua. La minera genera una pileta, ellos le llaman pileta de lixiviación, es un socavón gigantesco en el cual se mezclan miles de millones de litros de agua con ese polvo que se extrae de la explotación, y ahí se colocan determinados insumos, como el cianuro y otros, para hacer flotar los minerales que a ellos les interesa sacar. Todo lo demás queda en esa pileta de lixiviación. Ustedes explotan y con pocas partículas de azufre, con la combinación con el agua, se transforma en ácido sulfúrico. Ellos lo llaman drenaje ácido de mina. ¿Cómo se saca eso? ¿Cómo se sanea eso? Los científicos dicen, ni en 500 años se puede sanear el daño que queda en esas piletas de lixiviación. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer un agujero para que drene a las napas y entonces nos contaminen napas abajo a todos? ¿Las van a tapar con tierra y con rocas, dejando que el agua quede ahí en ese estado de contaminación? No hay muchos remedios para la minería. Esto es lo que quiero dejar claro. Y esto es lo que esconden las mineras, lo que esconden los estudios de impacto ambiental, lo que esconden los propios funcionarios que saben, y si no saben, tienen la obligación de saber. Ellos tienen que saber que el mundo tiene la minería a cielo abierto prohibida en muchísimas regiones y que alguna razón tiene que haber. Gracias. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Andrea, Alejandro, Juan Martín y todas y todes quienes participaron. Ya nos pasamos unos minutos. Había algunos comentarios más, pero lo que yo quería era como volver a centrar el tema del café en relación a cómo asegurar la implementación del derecho de acceso a la información. Creo que esta última presentación de Débora Sajama desde Jujuy, que es estudiante de nuestra Diplo y figura como Ariadna en el Zoom, pero porque vi que Graciela Calabrese, que también es estudiante de nuestra Diplo, le pasaba su mail. Graciela sabe que es Débora la que hizo los comentarios, después se pueden comentar incluso a través del Classroom. Pero plantear que, bueno, este caso tan paradigmático y tan crítico que nos presentaba Débora y que tanto ilustraba Marta y que Andrea explicaba desde qué lugares normativos podemos agarrarnos para pedir información al Estado, es una de las cuestiones que queríamos presentar en este encuentro como de las más difíciles o de las más problemáticas de abordar en relación con la implementación del derecho de acceso a la información. Como dije en un principio, para poder asegurar la participación ciudadana, para poder hablar de gobierno abierto, para poder hablar de una agenda de desarrollo sostenible, que son los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU en la Agenda 2030, a la que también hemos adherido como nación, es necesario que el acceso a la información sea una realidad efectiva. Desde la perspectiva archivística tenemos cosas para decir y para colaborar interdisciplinariamente para favorecer una buena gestión de la información,
para generar nuevas estrategias de generación de información, o sea, no solo de poder hacer accesible la información que las instituciones generan, sino a partir de los pedidos de la comunidad y de la sociedad, a partir de esa información que se solicita al Estado y el Estado no tiene cómo responder, empezar a poner en agenda todas estas cuestiones que no quedan plasmadas en documentos y que son necesarias que queden plasmadas en documentos para dar acceso a información íntegra, fiable y accesible en el largo plazo. La agenda de trabajo es muy grande. Acá hay una comunidad de trabajadores y trabajadoras públicas muy comprometida con el asunto de hacer realidad efectiva el derecho de acceso a la información, y les quiero agradecer particularmente que nos hayan venido a iluminar sobre esta problemática. No sé si alguien quiere decir algo más. No sé, brevemente diría una sola cosa más. El acceso a la información es valioso, es muy significativo. Nos ha pasado en muchos casos, hemos pedido información, nos han mandado la semana anterior a la consulta popular, por ejemplo, 1.800 páginas, lo que también genera sus propias dificultades, ¿no? Pero yo creo que si nosotros no estamos todavía en condiciones de exigir o de pelear por la información y la participación popular que sea vinculante, porque con esto nosotros cerramos muchos problemas. A mí no me importa si yo tengo 8 reparticiones. Si ha habido una decisión popular vinculante que toma una decisión, la participación de las distintas instituciones no tiene más remedio que atenerse a la voluntad popular. Lo que pasa es que la voluntad popular no es vinculante en nuestro país, y entonces, bueno, cada repartición hace lo que quiere. A mí me parece que el derecho a la información tiene que confluir en esta participación vinculante, que vaya decidiendo conforme a la voluntad popular. Los gobernantes no son los dueños de los bienes naturales. Los bienes naturales son del pueblo, son de la propia comunidad, son de los ecosistemas. No se pueden arrogar el derecho a resolver unilateralmente lo que se les da la gana. Esto es una cuestión muy grave que entorpece totalmente la posibilidad de la democracia, por más información que tengamos. La tenemos, discutimos, nos presentamos en la asamblea, apostamos, hay consultas populares en distintos lugares del país, el 97, el 96%, 98% de la población expresa una decisión y el gobierno dice, bueno, pero no es vinculante, y hace lo que se le da la gana. Entonces esto también complejiza, ¿no? Me parece que junto con el derecho a la información hay que plantear la participación popular vinculante, que es una herramienta muy valiosa en las democracias. Totalmente de acuerdo, pero acá estamos. Algo más, Mariana, Sí. un poco siguiendo con lo que decía Marta, que coincido obviamente con esto de que las consultas previas a la toma de decisiones deberían ser vinculantes, por supuesto. Pero esto que ella decía, ¿no? Nos mandan 1.800 páginas, otra complejidad que tiene la información ambiental, o sea, por ejemplo, una evaluación de impacto ambiental, es que justamente hay información técnica, información de gran dificultad para comprender por parte de todos. Y muchas veces eso no se puede traducir a un lenguaje sencillo. No hay forma. Así que sí estaría interesante encontrar la manera de generar información, digamos, que facilite también la comprensión de estas cuestiones, y no caer en la trampa de que sí, me están brindando la información, porque me están dando el bodoque del informe de impacto ambiental que yo necesito contratar 5 ingenieros para que me lo traduzcan a un lenguaje llano que entendamos todos, ¿no? En realidad, si la información se simplificaría, estaríamos todos diciendo no a la minería, no a las actividades extractivas, ¿no? O sea, es medio una trampa a veces te brindan la información y esa información que no es para nada accesible,
si bien todos olfateamos que ahí lo que está sucediendo no es bueno, ¿no? O sea, o nos va a generar daños y le va a generar daño a la naturaleza y a otros seres vivos. Pero bueno, o sea, son un montón de cuestiones a tener en cuenta. Y por supuesto, información y participación van de la mano, van unidas. O sea, si por ejemplo Débora o el pueblo hubiese conocido que la minera El Aguilar se iba a ir dejándole unos piletones de sustancias tóxicas, ¿no? Donde no se iba a poder vivir tranquilo, no quiero decir nunca más, pero durante muchísimo tiempo, y probablemente se hubiesen dicho que no. O sea, por eso hay muchas complejidades en relación a la información ambiental. Pero bueno, como decía Juan Martín, las leyes, es cierto, están, y es un desafío ahí empezar a construir información y empezar a difundirla. Las organizaciones ambientales hace años que venimos generando información, informándonos, aprendiendo cosas que son un chino, pero bueno, hace falta mucho más, y sobre todo esta posibilidad de tomar decisiones, que haya decisiones que se tomen conjuntamente con las comunidades, que conjuntamente con el pueblo, como decía Marta, ¿no? Bueno, ahí terminamos bien arriba. Bueno, esperemos, o sea, el acuerdo de Escazú contempla, ¿no? El acceso a la información como información que sea sencilla y comprensible, sobre todo para las poblaciones que están siendo o que pueden ser dañadas por determinadas decisiones. Tengamos como horizonte la posibilidad de la implementación de una implementación efectiva y adecuada de la misma, y nada, y sigamos trabajando quienes trabajamos en cuestiones de gestión documental y archivos en pos del acceso, y cuando trabajamos o salimos a la calle como organizándonos socialmente, haciendo la otra parte, que es el reclamo y es la participación ciudadana. Desde nuestros dos lados del mostrador hay mucho trabajo por hacer, y les agradezco otra vez que hayan formado parte de esta presentación para ir en ese camino. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas Adiós. gracias a todos y a todas.